Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes, profesoras y profesores, miembros de la comunidad del Bachillerato Internacional, a esta cuarta conferencia del Tinku y Talk Virtual 2021. Hoy nos reunimos para compartir reflexiones en torno al tema lenguaje y conocimiento, tema central en el análisis propio de teoría del conocimiento, pues como todos sabemos, el lenguaje juega un rol especialmente importante en la adquisición y producción de conocimiento y en las diferentes áreas que exploramos en este componente. Como en las anteriores sesiones, la conferencia tendrá una duración de 45 minutos. Luego tendremos un momento para compartir y responder las preguntas que se planteen. Les pedimos que escriban en el chat las preguntas que vayan surgiendo. Haremos lo posible por transmitir todas a la conferencista en la medida que el tiempo disponible lo permita. Queremos nuevamente agradecer a todos aquellos que han hecho posible este evento, la Asociación de Colegios IB del Perú, la Universidad Católica y a Luis Felipe González, coordinador del Tinku y Talk Virtual 2021. Pero sobre todo, queremos agradecer el día de hoy la presencia de nuestra ponente, la doctora Paula Córdoba Gastiaburu, doctora en Ciencias del Lenguaje por la Universidad René Descartes, París 5 de Francia, magíster en fonoaudiología, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora también de la Universidad de Ciencias Aplicadas y docente en la maestría del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje. La doctora Córdoba ha publicado valiosos artículos y libros especializados sobre bilingüismo, interculturalidad y educación, editados por distintas casas universitarias. Entre ellos tenemos Análisis de la creatividad verbal de niños pequeños a partir de una experiencia sensorial y el desarrollo de competencias metaculturales y metalingüísticas, Cambio o muerte de las lenguas, reflexiones sobre la diversidad lingüística, social y cultural en el Perú, Dialogismo, epistemología y método interpretativo, su pertinencia para analizar la diversidad lingüística y cultural peruana, entre muchos otros. Con ustedes, la autora Paula Córdoba. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradezco a los organizadores, agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, lo que voy a hacer es compartir una serie de reflexiones. Espero que la charla sea de su agrado. Espero luego también comentarios y preguntas. Denme un segundito que... Voy a poner esto para compartir un ratito. Tenía todo listo, pero se me movió algo. Aquí está. Aquí estamos. Listo. Creo que se ve bien. Voy a intentar responder a las preguntas que ven ahí. Digo intentar porque digamos, son preguntas abiertas. No hay una sola respuesta, ¿ya? Para decir qué es lenguaje, cómo se origina, en realidad todavía hay mucho misterio al respecto, y cómo es que este se relaciona con el conocimiento. Esta noche voy a tratar de responder en parte, vamos a decirlo así mejor, de manera más modesta, a estas preguntas. Uy. Espérense un segundo. Nada, que cuando uno prueba todo funciona. Ya está. Podemos concebir primero el lenguaje desde su
dimensión biológica. Existe la teoría del innatismo de Chomsky, Noam Chomsky, quien explica que nosotros nacemos con un dispositivo, una suerte de chip, si quieren, que es la facultad del lenguaje. Podemos ver al lenguaje como un conjunto de múltiples sistemas, no solamente el sistema lingüístico, que es lo que está en nuestra mente, ¿no es cierto? El conjunto de unidades de sonido, como son los fonemas, o de vocablos, como son las palabras, ¿no? Que tenemos allí y que luego combinamos a partir de las reglas de nuestro idioma, ¿no? Bueno, ese es el sistema lingüístico que dentro de un ratito voy a desarrollar. Pero además está implicado el sistema respiratorio, el sistema de fonación, el sistema de articulación y también tenemos sistemas de resonancia. Para hacer esto más gráfico, voy a ponerles esta diapositiva. Entonces, fíjense. Arriba a la derecha tenemos un dibujo de nuestros órganos de articulación. El paladar, los dientes, la lengua, todo esto se pone en funcionamiento. El sistema de respiración, porque yo necesito tomar aire y necesito botar el aire, perdón, y para producir determinados sonidos al momento de hacer vibrar mis cuerdas vocales. Y miren aquí abajo a la derecha, en rojito, tenemos las diferentes cavidades en donde de resonancia, ¿no? Es el sistema de resonancia donde resuena el sonido. Si se dan cuenta, nuestra cavidad bucal, ¿no? Tiene el paladar como en bóveda, ¿no? Tenemos como una bóveda y eso hace que el sonido resuene detrás de la nariz también. Aquí a la altura de la garganta también, ¿ya? Todo esto de manera inconsciente se pone a funcionar para que nosotros produzcamos los sonidos que configuran nuestro lenguaje. Ahora, podemos decir, bueno, pero hay animalitos que hacen, ¿no? También tienen órganos de fonación, también producen sonidos, también generan sentido, ¿no? Podemos pensar incluso, bueno, ¿no? Quienes tienen mascotas, ¿no? Mi perro ladra cuando quiere advertir algo, mi perro ladra cuando quiere salir a la calle, mueve la cola, cuando me ve llegar, ¿no? Y entonces, ¿eso acaso no es también un lenguaje? ¿Qué es lo que caracteriza el lenguaje humano? ¿Se diferencia realmente del lenguaje animal? ¿Cómo? En lo que sí voy a tratar de responder a esto, ¿ya? Se dice que el lenguaje humano data de más o menos hace 2 millones de años, el Homo habilis, quien ya tenía, digamos, la forma de los órganos de articulación como los tenemos ahora, el paladar, la lengua, los dientes, todo listo para ejecutar lenguaje, ¿ya? Quiero compartirles un poco para pensar en esta diferencia que les digo entre el lenguaje humano y el lenguaje animal. Un segundito, voy a poner, que tengo varias cositas abiertas. Listo. Es el caso de los delfines.
Los delfines de caza idean estrategias unos con otros. Coordinan sus movimientos con silbidos y chasquidos. Pero es igual de importante lo que dicen que lo que callan. Como en cualquier instituto, formar parte del grupo de moda es muy importante para los delfines. Sincronizarán su natación con la de sus amigos para demostrar que están en la misma onda. Intimidan y persiguen. Cuando se alarman, los delfines estrechan filas para demostrar solidaridad. Y aunque ciertos comportamientos puedan parecer juguetones, en algunos contextos son de lo más grosero. Agitar la cabeza, chasquear las mandíbulas y hacer burbujas son las maneras en que los delfines muestran su enfado e ira. Entonces, miren, tenemos chasquidos, tenemos formas de nadar, tenemos determinadas acciones con significado. Sin embargo, no van más allá, ¿no? O sea, una acción con un sentido. Un chasquido que puede significar ira, etcétera, ¿no? Y lo mismo podemos encontrar en otros animalitos, como he mencionado el ejemplo del perro, el de las abejas, ¿no? La danza de las abejas también es muy interesante, ¿no? Cómo danzan cuando encuentran el alimento, en fin, pero no tienen la complejidad que tiene el lenguaje humano. ¿Y en qué consiste esta complejidad? Ahí voy a desarrollar esto poco a poco, ¿ya? Dice Chomsky que nuestro cerebro está como preprogramado para adquirir cualquier lengua a la que esté expuesto el individuo durante los primeros años. Entonces, nacemos con este dispositivo innato que contiene contiene una gramática universal. ¿Y qué rasgos tiene una gramática universal? Por ejemplo, todas las lenguas tienen sustantivos, nombres. De hecho, si ustedes observan a un niño, a un bebé, adquirir el lenguaje, lo primero que adquieren son los nombres. ¿Por qué? Porque necesitan nombrar su realidad. Necesitan ponerle etiquetas a las cosas. Organizan su mundo a partir de esas etiquetas. Es una forma, dicho sea de paso, también del ser humano de dominar el entorno, de tener poder sobre el entorno, ¿ya? Todas las lenguas también refieren a acciones. Y esto en realidad en el transcurso en el proceso de la adquisición del lenguaje viene después de haber adquirido los sustantivos, se adquieren los verbos. ¿Ya? Miren, con estos dos elementos nomás, con estas dos categorías, podemos también afirmar entonces, a partir de esto, que todas las lenguas tienen sujeto, predicado. ¿Ya? Ahora, este dispositivo, con determinadas características que son pocas, ¿ya? Se activa cuando el individuo interactúa
con las personas de su entorno, papá, mamá, familia, tutor, comunidad, ¿ya? Entonces es allí que desarrolla y adquiere su gramática particular. Ahora, fíjense aquí un poco lo que pasa en nuestro cerebro, ¿no? Las zonas relacionadas con el lenguaje. Tenemos el área de Broca, es el área relacionada con la producción del lenguaje. El área de Wernicke es la zona relacionada con la comprensión. Luego tenemos el córtex motor, ¿no es cierto? Claro, necesitamos, como hemos dicho antes, articular para poder producir lenguaje. El córtex visual está relacionado sobre todo con la escritura, ¿ya? Entonces es interesante cómo esto se ve reflejado y cómo ahora podemos decir con seguridad qué pasa en nuestro cerebro y cómo, bueno, poco a poco tenemos más avances en la neuroimagen, ¿no? Por lo pronto ya no se necesita estar estudiando cadáveres como alguna vez lo hizo Luria para determinar cuáles son las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje. Ahora, ¿no? Tenemos las resonancias magnéticas, tenemos realmente, podemos percibir y describir de manera muy fina a partir de la neuroimagen. Entonces podemos ver también, por ejemplo, cuando hay personas que tienen algún problema de lenguaje, algún trastorno, personas que tienen algún accidente cerebrovascular y que tienen dañada alguna zona del cerebro relacionada con el lenguaje, se puede saber cuál es el problema y, por lo tanto, qué tratamiento se debe seguir, ¿no? Hay personas que tienen dañada la zona de Broca, entonces van a tener problemas para articular, o la zona de Wernicke van a tener problemas para la comprensión y así. Bien, entonces, para regresar un poco al proceso de adquisición del lenguaje, que también es universal, porque se han visto que hay etapas. Les decía hace un momento, primero se aprenden los sustantivos, después se aprenden los verbos. Esto es universal también, ¿no? Hay la etapa del balbuceo. Me salté algo. Antes que nada, en realidad lo que aprende el niño, el bebé, es a interactuar, ¿no? A interactuar, a comunicar con su mamá o su tutora, digamos, ¿no? O quien se haga cargo de él. Entonces, él entra en este circuito de comunicación y comienza a balbucear, a pedir, a renegar, ¿no? A poner las etiquetas, y luego comienza a armar, pues, pequeñas frases y luego va complejizando y va diversificando también sus intenciones comunicativas. Esto también es universal, ¿ya? Ahora, ¿hasta cuándo hace esto? ¿Cuándo termina de adquirir el lenguaje? Chomsky también menciona que termina de adquirir el lenguaje alrededor de los 7 años. Es lo que él llama el periodo crítico, de 0 a 7 años es el periodo crítico, y esto también es universal. ¿Qué pasa si una persona, un niño, no ha sido expuesto al lenguaje, a un entorno, no ha sido estimulado en ese periodo crítico? Y eso es lo que quiero ahora presentarles un ejemplo de qué es lo que pasa.
Muy bonito. Es el caso de una niña que fue secuestrada por su propio padre. Y se le encontró a la edad de 13 años. Voy a poner un pedacito. Está viendo, ¿no? Ajá. En 1970, en un tranquilo suburbio de Los Ángeles, salió a la luz una historia desgarradora que cambiaría para siempre la comprensión del desarrollo del cerebro de los niños. Una trabajadora social descubría a una niña de 13 años que seguía usando pañales y que gemía como si fuera un animal. Estaba claro que había algo que iba terriblemente mal. No hablaba, estaba muy desaliñada, apenas podía caminar, apenas podía mantener el equilibrio. Ginny, como llamaron a la niña, había sufrido una experiencia terrible. Con el tiempo, gracias a entrevistas con su madre y a algunos dibujos que había hecho Ginny, supimos que la habían tenido aislada en una habitación en la parte de atrás de la casa. En aquella habitación había un váter al que había estado atada, sin ropa, desnuda, y la habían dejado allí sentada Voy a día y noche. adelantar un poco porque es muy interesante ver qué es lo que hace quien está narrando. La persona que está narrando esta historia la cuidó de esa niña y trató de enseñarle a hablar. La niña tenía una edad mental de 18 meses. Me voy a adelantar un poco. ¿Sería capaz Ginny de recuperar el tiempo perdido? Susie Curtis era una joven lingüista cuando consiguió el trabajo de cuidar a Ginny 5 días a la semana. ¿Para quién es? Era difícil estar con ella. No sabía tragar muy bien, así que salivaba y escupía, por lo que yo llegaba a mi casa empapada de saliva. Había muchas cosas que eran muy difíciles y desagradables, y sin embargo ella era verdaderamente encantadora. Su forma de mover las manos, su forma de mover el cuerpo y la cara. Sus ojos parecían increíblemente expresivos, como si tuvieran un mundo dentro. Susie no tardó en descubrir que Ginny era muy inteligente y extremadamente curiosa por todo. Yo tenía muchas esperanzas, porque era verdaderamente insaciable. Ginny quería saber cómo se llamaba todo. Y daba por hecho que todo tenía su propia etiqueta. Que cualquier matiz de un color tenía su propia etiqueta, así que se propuso aprender la etiqueta de todo lo que había en su mundo. Oscuro. Sí, oscuro, sí. Siguió desarrollando un vocabulario muy amplio. Ya no pude seguir la pista de lo que sabía, y después empezó a ser capaz de hilvanar palabras. Comprar salsa de manzana al supermercado o comprar más salsa de manzana al supermercado, que significaba compra más salsa de manzana en el supermercado. En el cuaderno. Enséñame el cuaderno. En el cuaderno. Pero lo que nunca pasó fue que utilizara lo que sabía de inglés para formar una frase con sentido gramatical. Pronombres interrogativos, quién, qué, dónde, por qué, cuándo, nunca los aprendió. Pronombres como él, ella, ello, ellos, le, la, no los asimiló. No estaban en su vocabulario. Ahí tienes, ahora ponlos dentro. Y por eso, a pesar de todos los años que pasé con ella, en los que vi grandes mejorías en otras áreas, nunca aprendió la gramática inglesa. Ginny nunca comprendió las reglas fundamentales del lenguaje. Su cerebro se había saltado una fase crítica de su desarrollo. En los primeros años de vida, el principal trabajo del cerebro es asegurarse de que todas las neuronas están funcionando correctamente. Sorprendentemente, no es una simple cuestión de establecer conexiones, sino de cortarlas. El número de conexiones entre neuronas de un niño es el doble que el de un adulto y están revueltas de forma caótica. Para funcionar correctamente,
El cerebro debe decidir qué conexiones quiere conservar y qué otras quiere interrumpir. Es necesario comprobar trillones de conexiones, así que el cerebro utiliza una regla tajante pero muy eficaz. O la usas o la pierdes. Bien, acá tenemos una cuestión muy interesante. Bueno, varias cosas interesantes en realidad. Por un lado, está el hecho de que se trataba de una niña muy inteligente, y por otro lado, no fue capaz de adquirir por completo una lengua, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es, por lo pronto, algo bien claro, ¿no? Que el módulo cognitivo, o sea, una cuestión es el aspecto cognitivo y otra el aspecto lingüístico. El módulo cognitivo y el módulo lingüístico están separados en nuestro cerebro. Entonces, esto es, digamos, algo que hay que recalcar, ¿ya? Todavía no hemos terminado de responder a la pregunta de en qué se diferencia el lenguaje humano del animal. El lenguaje funciona como un sistema, ¿no? Y he puesto esa imagen para hacer una analogía entre un mecanismo, ¿no? Que podría ser el de un reloj, ¿no? Es como, bueno, de esos relojes antiguos, ¿no? No de los digitales, sino de los relojes antiguos con agujitas, ¿no? Yo abro, digamos, le quito la tapita y veo algo así, ¿no? Y lo que veo son piezas que funcionan, que cada una tiene una función, cumple una función, ¿ya? Y cuando se activa, digamos, este mecanismo, entonces allí vemos que si es que yo saco una, ¡pum!, se desbarata, ¿no es cierto? Eso es lo que quisiera rescatar de esta imagen, ¿ya? ¿Cómo es que funciona el lenguaje? Para ello me voy a basar en la teoría de Martinet. Él explica una característica del lenguaje que es el de la doble articulación. Y ahorita les explico por qué estoy hablando de infinitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un conjunto de fonemas. Todas las lenguas tienen un conjunto de sonidos, que es un número finito, ¿no? Por ejemplo, en castellano tenemos 5 vocales, ¿no? En francés hay 16 vocales. En quechua hay 3 vocales. Solamente para hablar de vocales. En este cuadrito, que en realidad lo he puesto simplemente para que sepan que existe, no voy a explicarlo con detalle, está ahí para que vean cómo en un cuadrito así chiquito puedo yo tener las consonantes de todas las lenguas. ¿Ya? En este cuadrito están las consonantes de todas las lenguas. Entonces, a partir de un número finito de sonidos, ¿qué pasa? Yo los combino y creo palabras. Y lo que tenemos aquí es la imagen, por ejemplo, del diccionario
de la lengua española. Podemos decir que en una lengua existe un número finito de palabras. Las palabras se almacenan en alguna parte, en alguna especie de base de datos. Se puede decir que sí, justamente en el diccionario, ¿no? Los diccionarios sirven para eso. Claro, es cierto que siempre pues hay un desfase entre lo que está en el diccionario y las comunidades de hablantes que permanentemente están inventando, generando nuevas palabras, ¿no? Por ejemplo, en el diccionario no tenemos todas las jergas, pero bueno, más o menos que nos movemos en el mundo de lo finito, ¿no es cierto? Una lista finita de elementos. Si yo estoy aprendiendo inglés o estoy aprendiendo cualquier segunda lengua, pues el diccionario va a ser un referente. Yo voy a acudir al diccionario para aprender, para comprender qué significa una palabra, ¿ya? Ahora, las palabras se combinan según las reglas, ¿no es cierto?, de cada lengua, y forman enunciados, si quieren, oraciones. Se habla de enunciados pensando en, bueno, la comunicación, en situaciones comunicativas. El número de enunciados es finito. Yo puedo encontrar, así como encuentro una base de datos de las palabras de una lengua, yo tendré una base de datos de los enunciados del castellano, de los enunciados del inglés. Difícil, ¿no? Difícil porque en realidad yo voy a generar enunciados según mis necesidades comunicativas y según la situación comunicativa en la que yo me encuentre. Y ocurre que no hay dos situaciones comunicativas iguales. Estos enunciados son infinitos. Hay una infinita posibilidad de generar enunciados en una lengua. Esto no lo tienen los animales. Esta posibilidad infinita, ¿ya? Por eso podemos jugar con las palabras. Por eso hay poetas, literatos que juegan con las palabras, ¿no? En el mundo académico estoy diciendo, pero en realidad una de nuestras características es jugar, transgredir las reglas, inventar palabras, una de nuestras características como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues inventamos, ¿y cómo inventamos? Pues lo que he dicho hace un momento, hacemos jergas, invertimos las palabras, invertimos, perdón, las sílabas dentro de una palabra, entonces ya no es baño, sino ñoba, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos en permanente generación de palabras, de enunciados, y es parte de nuestra creatividad como hablantes. ¿Cómo funciona este sistema que he mencionado hace un momento? Pues a partir de dos ejes. El eje paradigmático y el eje sintagmático. ¿A qué me refiero? El eje paradigmático son las unidades que están allí flotando, posibles, que están clasificadas y en verdad ni siquiera nos damos cuenta, no necesariamente conocemos clasificadas como, ¿no? Simplemente usamos, ¿no?
usamos, ¿y cómo usamos? Combinamos y armamos diferentes secuencias. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá a la izquierda en amarillo yo tengo las vocales, tengo un conjunto de consonantes, esas las tengo acá en mi mente, y yo al momento de combinar o de querer referirme, usar una palabra, pues combino pato, tapo, fama, puma, ¿no? Puma, hay un montón que no hay y que podría combinar, ¿no? Así funciona, digamos, los sonidos combinados y formando palabras. Luego tenemos aquí también, en el segundo nivel, ¿no? Por eso estamos hablando de la doble articulación, ¿no? Esto es lo que les decía que era la teoría de Martínez, ¿no? Los sonidos conforman palabras, las palabras conforman enunciados. Eso es la doble articulación, lo que me permite la infinidad de enunciados posibles. En mi mente tengo esto clasificado, ¿no? Miren, están por colorcitos las palabras, los verbos, los sustantivos, ¿no? Podemos jugar a combinar palabras, los invito ahorita a jugar, a pensar, a armar. Esto funciona también como un Lego, ¿no? Así funciona nuestro lenguaje, como un Lego. Entonces acá podemos combinar palabras y generar enunciados como este. Y ahí estamos hablando ya del componente sintáctico. Desolada expone el plan de la candidata radical, por ejemplo. Ahora, hasta el momento, si se dan cuenta, miren, estamos en el componente sintáctico, léxico, ¿no? Fonético. Ya, estamos hablando en abstracto de cómo funciona el lenguaje. Todo esto se pone en escena. Se pone en escena, aquí estoy usando una analogía con el teatro, ¿no? Estamos viendo los personajes, ¿no? Pero los personajes entran en acción, ¿no? Entran en acción en las situaciones comunicativas concretas. Los hablantes nos apropiamos de esas palabras del diccionario y las usamos, y estas adquieren determinado significado en una situación concreta. Y aquí ya estamos hablando del componente pragmático del lenguaje. El componente pragmático refiere al lenguaje en uso, en relación con los hablantes y en relación con un contexto determinado. Situado, el lenguaje situado en un determinado contexto. Y entonces aquí ya pasamos a referirnos al lenguaje en su dimensión sociocultural. Porque los hablantes, me adelanté un poquito, los hablantes son personas que pertenecen a una determinada comunidad, ¿no es cierto? El lenguaje construye, es parte de nuestra identidad. El lenguaje no es un simple instrumento de comunicación. El lenguaje también es emoción, sentimientos, parte de nuestros hábitos, ¿no? Incluso incluso en su aspecto fonético, si quieren, al momento de que nosotros, ahora en una clase explicaba esto, el pronunciar de determinada manera la R o la E o la R. Ese es un gesto cultural, ¿ya? Es un hábito. La articulación de un sonido también es un gesto, y es un gesto que es parte de nuestra identidad.
El lenguaje es portador de cultura y al mismo tiempo generador de cultura. Cuando yo hablo una lengua, es como si me pusiera unos lentes y veo el mundo de una determinada manera. Una lengua, un idioma, encierra una cosmovisión, me ordena el mundo de una determinada forma. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pregunto qué significa ayu, que es una palabra quechua, algunos me dirán comunidad, otros me dirán familia, ¿no? Al traducir. Bueno, pues es las dos cosas. Lo que pasa es que en castellano diferenciamos comunidad de familia. En quechua no. Para cuestiones más concretas, como los colores, en castellano tenemos una palabra para azul y una palabra para verde. En árabe tienen una palabra para los dos. En el idioma esquimal tienen varias palabras para blanco. ¿Por qué? ¿Será porque necesitan diferenciar diferentes blancos? ¿Será porque todo su entorno es nieve y es blanco? No. Entonces, el lenguaje me hace ver los colores, las relaciones entre las personas de una determinada manera, me hace concebir al mundo de una determinada manera, ¿no? Eso no quiere decir que el lenguaje sea estático, porque las culturas, las costumbres tampoco son estáticas. Y porque los individuos también desde la dimensión individual modificamos al lenguaje, ¿no? Entonces, no me explayo más en ese punto. Aquí hemos pasado a hablar del lenguaje en su dimensión social a partir de este componente pragmático, ¿no? Esta es, se me está yendo el tiempo y no he llegado a varias cosas que quiero contarles. Bueno, esta es el esquema tradicional de la situación comunicativa. Emisor, receptor, mensaje, un código, una lengua, un canal, oral, escrito, ¿no? El emisor codifica un mensaje, el receptor lo decodifica. Es un poco rígido este esquema. Asociadas a los elementos principales de este esquema comunicativo, tenemos a la función expresiva, el emisor expresa sus sentimientos, sus estados de ánimo. La función apelativa, que es que el hablante se dirige al receptor de diferentes maneras, le puede dar una indicación, ¿no? O sea, el lenguaje es diálogo, ¿no? La función representativa, ¿no? El mensaje representa, con el mensaje yo busco recrear, ¿no? Representativa, es interesante. ¿Qué significa esto? Yo represento el mundo. Cuando el niño está aprendiendo a hablar, da un salto en este desarrollo del lenguaje cuando él es capaz no de señalar y decir pelota, sino de hablar de la pelota que vio ayer en el parque. Entonces él dice pelota, la pelota era roja, digamos, y no se refiere a un objeto presente, sino a un objeto ausente. Entonces él está representando. Esta función es interesante. Cada locutor, o sea, cada participante de la situación comunicativa, locutor es el emisor y el receptor. En cada uno de nosotros hay
una experiencia. Por eso he puesto la niñita en su mochilita, ¿ya? Porque nosotros, cada uno tiene su mochilita. Cada uno de nosotros percibe el mundo de una determinada manera. Y esto, ¿no? Nuestra percepción, nuestra experiencia, de manera consciente o inconsciente, se ve reflejada en nuestro discurso, en lo que decimos. Así que, por más objetivos que querramos ser, la objetividad absoluta no existe. No existe, ¿no? El periodista que dice, ¿no? Que dice que es objetivo de manera categórica, es imposible, porque desde el momento en que alguien dice algo, lo está diciendo desde su experiencia y desde su percepción. Ahora, en una situación determinada, asumimos un rol social. Asumimos el rol de alumno, o asumimos el rol de profesor, o asumimos el rol de hijo, o asumimos el rol de paciente, o asumimos el rol de cliente. Hay roles sociales establecidos en las diferentes situaciones comunicativas. Y eso hace que nos expresemos de determinada manera. Se espera en una determinada situación, como es una clase en la que hay el rol del profesor y el rol de los estudiantes, que el profesor, por ejemplo, explique y que el estudiante pregunte, por ejemplo, ¿no? No se espera que de pronto, pues, no sé, un alumno se pare y grite. Eso no es esperable, ¿no? Esta es un poco mi propuesta de esquematización de las situaciones comunicativas. Prefiero hablar de participante antes que emisor y receptor, porque esto, de todas maneras, hay una conmutación permanente, ¿no? Hay una conmutabilidad en el diálogo, el participante, perdón, el emisor se vuelve receptor, el receptor se vuelve emisor. Existe una percepción del mundo, que son las estrellitas que están acá, existen saberes compartidos, o sea, hábitos, conocimientos, va a depender de qué distancia cultural hay entre los hablantes. Existe un condicionamiento social, la sociedad, en cierta forma, nos impone roles, nuestra comunidad nos impone una forma de ser hijo, una forma de ser padre, una forma de ser profesor, porque se concibe la educación de una manera distinta, por ejemplo, según la cultura, ¿no? Entonces, hay un condicionamiento social. Todo esto incide en lo que decimos, en cómo hablamos, en nuestros hábitos lingüísticos, ¿ya? Pero, como somos individuos únicos, también existe esta posibilidad de transgredir esas reglas, ¿cierto? Y de hecho, al transgredir, digamos, formatos comunicativos, pues es que las culturas cambian, ¿no? Por poner un ejemplo, antes el espacio público le era negado a las mujeres, o le era, digamos, restringido, no negado por completo, pero restringido a las mujeres, ¿no? En la actualidad, pues ya no, ¿no es cierto? Las mujeres son políticas, hay candidatas a la presidencia, ya la mujer tiene voz, la mujer habla, la mujer tiene un discurso en el espacio público. Eso es algo que ha cambiado. Bueno, esto me resume lo que les acabo de decir
¿no? Esta dimensión en las personas, esta dimensión individual, social, universal, porque tenemos nuestro dispositivo innato. Para que haya comunicación tiene que haber por lo menos dos individuos con este aspecto universal, va a asumir un rol social, y este aspecto individual está presente de todas maneras. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entre los participantes de la interacción? Una circulación de signos. Circulan significados. Esto de acá me lo voy a saltar un poquito porque si no, no me va a dar tiempo de explicar algunas cositas. Hay un señor que se llama Saussure, que es el considerado padre de la lingüística, porque es el primero, el que, digamos, toma a la lengua como, al lenguaje en general, como objeto de estudio, ¿ya? Y, bueno, analiza lo que es el signo lingüístico, que es una unidad mínima de sentido, ¿no? Y lo caracteriza. Y dice que es lineal, claro, porque se pronuncia un sonido después de otro, que a la vez es cambiante y no cambiante. Cambiante sí, porque en el tiempo, pues las palabras cambian, los significados cambian, los fonemas cambian. Y dice también que es arbitrario, es decir, que la relación entre la secuencia de sonidos y el significado de una palabra no tiene motivación, salvo la convención de la comunidad de hablantes. O sea, ¿qué hace que yo en castellano diga queso al queso, en francés fromage al queso, y en inglés cheese al queso? Pues no se sabe, dice, ¿no? Simplemente los hablantes han convenido que es así. Claro, no es que nos sentemos y discutamos y nos pongamos de acuerdo, no, eso es una tradición, ¿no? Con mis disculpas, Sí, me están avisando que ya el tiempo se está acabando. acabado, ¿no? Ya. ¿Cuánto falta? Sí. Vamos a pasar a las preguntas, me indican, ¿no? ¡Ah! Ya, qué pena. Agradecemos, muchas gracias. Todavía tenemos unos minutos, ¿no? Pero muchas gracias, doctora Córdoba, por sus palabras, por compartir su conocimiento con nosotros y por el gran aporte que brinda a nuestros estudiantes. Se han escrito algunas preguntas, voy a pasar a Listo. leer las que nos han llegado. Hay una aquí que dice: ¿podemos comprender el lenguaje como una construcción de la realidad o como la realidad misma? Qué interesante pregunta. El lenguaje, a ver, voy a dejar de compartir. El lenguaje es acción, en realidad. No sé si podemos decir que es la realidad misma, pero es una acción. De hecho, hay un libro de un filósofo del lenguaje que se llama Palabras y Acciones, How to Do Things with Words, cómo hacer cosas con palabras. Y entonces, cuando desde pequeños nos hablan, por ejemplo, de los roles de género, están construyendo en nosotros una forma de ver los géneros, ¿no? Hombre, mujer. Cuando un profesor dice, en el Perú hay discriminación, el estudiante genera en el estudiante una reacción. Bueno, no en todos, ¿no? Pero puede generar una reacción, va a generar un sentimiento de querer resolver eso, ¿no? Y probablemente
ese estudiante, cuando sea profesional, haga algo, entonces está generando un sentimiento, una actitud en ese estudiante. Entonces está, realmente allí hay un impacto, ¿no? O yo puedo directamente decir, está usted despedido, y con lo que yo digo estoy haciendo algo. No sé si respondo a la pregunta, pero... Una pregunta adicional. ¿Cuáles son las limitaciones de nuestros conceptos o categorías para la comprensión de la realidad? ¿Cuáles son, perdón, Las nuestros? limitaciones de nuestros conceptos o categorías para comprender Ajá. la realidad. Ya, esto también es muy interesante porque el ser humano clasifica, ¿no? El ser humano necesita categorizar, pero efectivamente esas categorías al mismo tiempo nos pueden hacer caer en prejuicios. Entonces hay que, claro, porque las categorías pueden derivar en estereotipos que pueden derivar en prejuicios, en esos prejuicios. Nosotros necesitamos clasificar para aprender la realidad, pero debemos al mismo tiempo saber tomar distancia para no juzgar, ¿no? Y acá hay otra, me parece que vinculada también, pero muy bien planteada, ¿no? ¿Puede el lenguaje influenciar los Sí, valores de una persona? por supuesto. Justamente lo que comenté hace un momento, ¿no? Nosotros nos educan de una determinada manera, digamos, cuestiones conscientes y cuestiones inconscientes, ¿no? Si nos dicen, ¿no? Ay, las mujercitas deben estar siempre calladitas, ¿no? Se está describiendo cómo debe ser una niña, por ejemplo, entonces ahí ya se están transmitiendo determinados valores, ¿no? Bueno, eso puede ser lo mismo con la forma de llamar a alguien o la forma de referirse a alguien, ¿no? Mira, mamita, ¿no? Mira, mamita, dependiendo de quién lo diga, se puede estar minimizando a una chica, ¿no? O hay que ser, los hombres no lloran, bueno, la típica, ¿no? Los hombres no lloran, ¿no? Con esta expresión, con esta caracterización que se hace a través del lenguaje, se está transmitiendo un modelo, ¿no? Hay una acá más referida a este tema del aprendizaje, ¿no? De los idiomas. Una persona que no logró aprender el lenguaje español dentro de los 7 años críticos, ¿puede alcanzar el mismo dominio de este o superarlo a alguien que no tuvo dificultades durante el desarrollo del lenguaje? Que no aprendió como segunda lengua o como Claro, primera parece que lengua. se refiere a una segunda lengua. No lo menciona, pero dice, una persona que no logró aprender el lenguaje español dentro de los 7 años críticos, ¿no? Parece que se refiere a una como segunda lengua, obviamente, ¿no? Sí, si es como segunda lengua, en realidad yo creo que esto hay que revisarlo. O sea, en este momento en que tenemos estas herramientas digitales, en que tenemos nuevas formas de comunicación, hay que revisar, ¿no? Se dice que mientras a más temprana edad el niño esté expuesto a 2 lenguas o más, mejor, porque los niños son como esponjitas, ¿no? Entonces, esto sí creo que es un hecho, ¿no? Mientras más pequeño eres, tienes más flexibilidad y más posibilidad de aprender una segunda lengua. Pero lo de los 7 años de manera categórica, no lo diría, no lo afirmaría.
una también vinculada a algunas de las reflexiones que muchas veces tenemos en teoría del conocimiento, ¿no? ¿Qué rol desempeñan las metáforas en el lenguaje? ¿Por qué se usan tan frecuentemente en distintos campos? No llegué a explicar lo que quería explicar. En verdad que le había comentado a Abraham. Hay una teoría, voy a ir rapidito a una diapositiva. A ver, voy a... Este es el signo lingüístico. Ahorita llego, lo que pasa es que no la puedo... Esta es una teoría de los lingüistas Juan Biondi y Eduardo Zapata, y ellos plantean que existen 3 culturas que además están presentes en nuestro país. La oral, es decir, lenguas que básicamente no tienen una tradición escrita. La cultura escribal, que es la occidental, y hablan de la escritura alfabética, y la electronal, que es, bueno, la cultura que ha surgido pues con la computadora y con internet. Y que a partir de diferentes usos de la palabra, justamente estos diferentes medios, ¿ya? Condicionan la manera de generar sentido, la manera de generar significado. Y lo que plantean ellos es que en la cultura de lo escrito es que está presente principalmente la metáfora, que es una figura que juega con el eje paradigmático que mencioné antes, porque establece relaciones de semejanza, ¿no es cierto? Pero en las culturas orales y electronales, prima, no significa que no esté la metáfora, ¿no? Prima la metonimia, que es otra figura que más bien está relacionado con el eje sintagmático. Es cuando, para decirlo en fácil, o en un ejemplo fácil, ¿no? Yo cojo un rasgo del todo y lo asumo como si fuera el todo. Ya, un ejemplo cotidiano. Yo le digo chato, ¿no? Como apodo a un amigo, y en realidad estoy cogiendo un solo rasgo de él, que es su estatura, ¿no? Pero su estatura es él. Esto prima en la oralidad y en la electronalidad. Y más bien, ¿no? Tus dientes son perlas, prima, según estos autores, en la cultura de lo escrito. No sé si respondo, si me fui muy lejos, pero aproveché un poquito para explicar una cosa que quería explicar. Creo que sí. Quisiéramos atender más preguntas, hay algunas aquí interesantes todavía, pero el tiempo nos va ganando. Así que agradecemos nuevamente a la doctora Paula Córdoba y a la Universidad Católica por la oportunidad de reunirnos estos días. Escuchar y dialogar con especialistas que han reflexionado sobre temas de especial interés para alumnos y profesores de teoría del conocimiento, como son las relaciones entre el conocimiento y la tecnología, los sistemas indígenas, la religión y hoy día el lenguaje. Hemos enriquecido nuestras perspectivas sobre estos campos y ampliado nuestra comprensión sobre la complejidad del conocimiento humano. Damos término a este evento y los esperamos el próximo año en un encuentro similar, seguramente ya en los recintos de la universidad. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.